8:40. Continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación saludando a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar, al sociólogo, académico, exministro de Estado, también candidato a senadora por la región de Valparaíso, pero digamos en aras de la transparencia de la democracia, que Germán era panelista de este espacio desde mucho antes de ser circunstancialmente candidato. Germán, muy bienvenido a nuestro programa. Estás silenciado, Germán. Ahí sí. A ver si ahí nos escucha, si te podemos escuchar bien. Perdón, muy buenos días. Hola, Monse. Hola, Patricio, hola, Luz. Sí. Sí, pues, hace ya años que estoy aquí. Varios años, ¿no, Germán? Varios, sí. Yo creo que sí, un par de años, por lo menos, sí. Pero me parecía importante la aclaración para que quienes se han incorporado en el último tiempo a la radio no piensen que tu calidad de panelista de este espacio es ad hoc tu candidatura, sino que es muy previa, ¿no? Oye, si sale electo, lo vamos a seguir invitando. Sí, por cierto. En todo caso. Por cierto. Y seguiré concurriendo, encantado, por supuesto. Saludamos a la ex presidenta de Evópoli, ¿no? Fuiste presidenta, Luz, disculpa el lapsus. Presidente y secretaria general. Presidente y secretaria general. 4 años secretaria general, 2 periodos, y presidenta en el 22, un año bien convulsionado. Entre los dos procesos constitucionales, además, así es que te la encargo. Luz Poblete, muy bienvenida, gracias. Y sobrevivió. Y sobreviví, además. Sí. Hoy muy buenos días, qué rico estar acá, Germán, hace tiempo que no compartíamos panel, es cierto, llevamos varios años ya aquí de panelistas, así que un gusto como siempre. Así es, varios años y varias elecciones. Y varias elecciones. Y ahora que se avecina una en 2 semanas prácticamente, quedan poquitos días de campaña, de hecho mañana empieza la veda de las encuestas. Quería partir preguntándoles por cómo ven esta recta final de la campaña, tanto por el lado del oficialismo como de las distintas candidaturas de la oposición, con una polémica que puede ser vista desde distintos ángulos, ¿no? Esta frase de los atorrantes de Diego Paulsen, que luego es respaldada por Evelyn Matei, por Paula Daza. En fin, puede ser vista como un error. Ayer el senador, presidente del Senado, también el senador Osandón, en entrevista con CNN, decía que lo consideraba un error y que le llamaba la atención que además fuera de alguien de segunda línea en su comando, pero también puede ser vista como un acierto desde el punto de vista comunicacional, en el sentido que ahora Evelyn Matei se ve en una confrontación con el gobierno y ya no está invisibilizada como lo era hace algunos días y semanas, donde el presidente había tenido un rol más directo contra la candidatura de José Antonio Kast, lo menciona varias veces, lo hemos comentado acá también, ¿no? Ahí los quería partir preguntándote cómo ves esta frase que ha generado varias reacciones, repercusiones, y que, lo comentábamos ayer también, uno puede irse a la RAE y tiene un sentido, pero la verdad es que como nosotros lo usamos cotidianamente o coloquialmente, tiene otro sentido, ¿no? No es el de una persona inoperante, porque decir que alguien es inoperante, que un gobierno es inoperante, es una crítica política que es legítima, ¿no? Sí, ayer explicábamos, ¿no?, que según la RAE, atorrante en su estricto significado es sinónimo de flojo, claro, de holgazán, pero su connotación en la idiosincrasia chilena tiene una cosa como de clase, ¿no? Así es. Sí. Luz, ¿cómo lo ves? Bueno, tiene varias aristas, la verdad. Uno, primero, es que uno puede estar o no estar de acuerdo con un estilo confrontador u ofensivo, literal, digamos, frente a la política y a las personas y a los grupos, a los gobiernos, a las oposiciones. Yo no, insisto, ustedes me conocen, mi estilo no concuerda mucho con que la manera de hacer política sea confrontadora y ofensiva. Pero eso es una opinión. Distinto es la legitimidad que tienen los distintos comandos y los distintos personeros a referirse o al gobierno, a las oposiciones, a los otros candidatos, siempre y cuando, y ha sido una discusión durante estas campañas, siempre y cuando no hay una ofensa personal. Y eso también se ha dado entre candidatos y entre comandos. Y en ese sentido el estilo
al menos para mí, siempre cuando sea ofensivo, no sé si aporta mucho a la discusión. Pero por otro lado, y escuchando, y porque también lo escuché en varios análisis, como bien se ha comentado, es que puede ser una estrategia de visibilidad, una estrategia de hacer ruido, como lo han hecho los otros candidatos, que basan sus campañas en una estrategia ofensiva. Y ofensiva aquí cambio es como más de estrategia, ¿no? Ofensiva en el sentido de ir a la confrontación, de hacer ruido, de ser llamativo. Y es cierto que la campaña de Evelyn Matei el último tiempo, en esto de moderar, de abarcar, de ampliar, como que estaba un poco submarineada, digamos, de no decir algo que hiciera mucho ruido para un lado, pero tampoco para el otro, porque en realidad le ha costado encontrar como esa identidad más nítida en el estilo de hacer campaña, no así en sus propuestas, en el equipo, pero pareciera ser que eso en una campaña que yo encuentro que en general ha sido media fome, en general, más allá de estas polémicas, pero que estas polémicas son un poquito entre medias superficiales y medias infantiles, ¿no? Más que polémicas políticas de fondo. Entonces, en ese sentido, puede ser que sea utilizada y que la palabra haya sido utilizada más como una manera de visibilizarse y hacer una confrontación además con el gobierno, ellos como oposición, y hacerse notar en estas últimas 2 semanas, que además sabemos son las 2 semanas que donde la ciudadanía empieza recién a conectar con por quién tiene que votar, incluso para senador o para diputado, ¿no? Sí. Y además, porque sabemos, imagino que lo vamos a profundizar, que las encuestas tampoco han sido, que todavía puede cambiar mucho, han variado demasiado los últimos meses, todo este año unos suben, otros bajan, sobre todo para la oposición, para los 3 candidatos fuertes de la oposición, y eso va a ser un reto para estas 2 semanas que van quedando. Sí, tenemos una suerte de paradoja en el debate público, Monse, Luz y Germán, porque mira, entré aquí recién y el trending topic número 1 en Chile es atorrante. En este momento en el que estamos haciendo este programa. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasa también en los medios de comunicación. Que yo tengo la sospecha de que si, por ejemplo, nuestra manera de hacer radio o de hacer periodismo fuera hacerlos pelear a ustedes, ¿no? O invitar panelistas que descalifiquen o insulten al otro, probablemente tendríamos más rating que el que tenemos, ¿no? Entonces, se produce esa paradoja de que, por un lado, uno puede decir no es la manera, deberíamos hacer política de otra forma, pero hay una pulsión, parece, para figurar a través de este tipo de adjetivos, ¿no? O sea, si Diego Paulsen hubiera dicho lo mismo e incluso mejor fundamentado, sin usar esta palabra, es probablemente que no estaríamos hablando de esto, ¿no? Lo expongo como una suerte de paradoja porque tiene que ver también con el tiempo que estamos viviendo. Germán, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que por ahí va la cosa, en el sentido de que para mí es una muestra más de la degradación de la política, pero además muestra la raíz profundamente clasista de nuestra sociedad. De repente en política pasa que a la gente se le arranca la verdad que está detrás de todo, ¿no? Entonces, yo creo que también hay algo de eso. Es posible que sea estrategia, es posible que no, pero para mí, digamos, me habría encantado que ya hacia un cierre de campaña los candidatos hubieran estado discutiendo de temas sustantivos para Chile que poco se han tocado, incluso en los debates. Digo, con la profundidad necesaria. Todos sabemos que hay problemas de salud, seguridad, etcétera, ya el listado de problemas lo conocemos, pero el tema es que del mundo político uno ve que hay una pobreza horrible de profundidad en las visiones con respecto a estos complejos problemas y desafíos que enfrentamos. Entonces, personas que están postulando a la presidencia de la República no esperaría otra cosa. Es posible que esto sea una parte de una estrategia de campaña, porque la verdad es que además hemos visto la curiosa situación en esta campaña de un enfrentamiento entre el presidente y uno de los candidatos presidenciales, que a mí me ha parecido bastante insólito, porque incluso desplazó en algún momento, ha desplazado a la propia candidata presidencial que representa la línea oficialista. Entonces, se han dado cosas raras en realidad. Yo creo que eso ha sido inconveniente, no solamente por la presidencia que el gobierno debe conservar, sino que porque ha restado, digamos, protagonismo a debates también por el lado de la campaña presidencial propiamente tal. Entonces, creo que es una situación extraña,
y lamentable para mí, digamos, porque me gustaría que la política tuviese la densidad, la profundidad, la complejidad que hoy día requiere la seriedad de los problemas que enfrentamos. Pero estamos cerrando así esta campaña, denota los tiempos y además la farandulización de la política. Porque hoy día incluso a ti te piden como candidato hasta que, qué sé yo, hacer un zapateo en la calle, no sé, mostrarte haciendo no sé qué cosa, porque eso es lo que atrae, eso es lo que te capta 30 segundos de atención de la gente en las redes, porque además eso es un poco lo que da el tiempo de atención de la gente, ¿no? Hoy día todo es la inmediatez misma y yo diría que en el fondo es la superficialidad. Entonces, pero la obligación de los liderazgos políticos no es seguir la corriente aquella, sino que conducir. Incluso yo recuerdo nuestros grandes dirigentes del pasado eran pedagogos sociales al mismo tiempo, ¿no? Explicaban los problemas, explicaban sus soluciones, ¿no es cierto? Culturizaban al electorado. Entonces, pero hoy día eso está muy ausente y eso es súper lamentable. Sí, ahí Luz, bueno, yendo ya al tema de las encuestas, probablemente mañana tengamos los últimos sondeos de opinión. ¿Cuándo vence el plazo para...? Mañana. Mañana vence. Mañana. Sí, primero. Así es, el sábado, claro, el sábado, efectivamente. Probablemente mañana, el sábado, conozcamos ya las últimas encuestas y sepamos si es que hay algún resultado favorable para Evelyn Matei a propósito de esto, o desfavorable, por cierto, ¿no? Pero bueno, ahí Luz, te quería preguntar sobre las encuestas. Conocimos a principios de semana la encuesta CEP, que entrega determinados resultados, ha habido otras también. Bueno, Bárbara Figueroa ponía más temprano en duda las encuestas en general. ¿Cómo ves ese escenario de las encuestas, lo que nos están mostrando y también todo esto que hemos conocido esta semana de candidatos que han ido elevando el tono, ¿no? Que muy al contrario de lo que hizo en su momento o ha hecho Evelyn Matei, han ido elevando el tono? Por ejemplo, Kaiser con el tema, Kast con el tema de la migración, y Kaiser ayer en materia internacional diciendo que se iba a salir de la ONU, de todas las instancias internacionales. Faltó poco para decir que se iba a salir de Sudamérica. Pero bueno, con un discurso muy duro, ¿no? Pero lo que muestran las encuestas es que ese tipo de discursos son premiados, por lo menos a nivel de popularidad en algunos estudios de opinión. Vamos a verlo el 16 de noviembre, ¿no? Pero ¿cómo ves esa relación entre el clima que hay y las encuestas de opinión? Ay, harto que decir. Yo creo que los pobres encuestadores la han tenido bien difícil, porque además con los ejemplos o con las situaciones, la realidad es que se han dado en Bolivia y Argentina, se intenta un poco comparar cuando sabemos que son contextos distintos. Bolivia es muy distinto a Argentina, Argentina es muy distinto de Chile y así, Bolivia de Chile. Sin embargo, pareciera ser que las encuestas les está costando. Yo que me gusta el tema de las encuestas por mi profesión, por lo que yo hago, qué sé yo, creo que les ha sido muy difícil tratar de tomar una temperatura también frente a una elección con voto obligatorio, porque recordemos que como elección presidencial, si bien ya tenemos algo se puede analizar a propósito de elecciones anteriores, especialmente las municipales que se hicieron con voto obligatorio, esta es la primera elección presidencial con la vuelta al voto obligatorio, lo cual nos deja un voto bastante oculto, silencioso, dirán algunos que no se atreven a decir y prefieren decir no sé, voy a anular, voy a votar en blanco. Recordemos que eso es, para una encuesta, es tan evidente el no saber, es como el voto incógnito, como el que dice no sé por quién votar, que además se decide en las dos últimas semanas, donde una de las vedas más grandes en los sistemas electorales la tiene Chile. Argentina tiene una semana de veda, la mayoría tienen promedio una semana, nosotros somos el que tenemos el tiempo más extendido, cuando son 2 semanas clave para la decisión de más del 60%, incluso el 70% de la población que va a votar. Eso está estudiado, no lo digo yo, no es una opinión, son los datos. Entonces, la verdad, Monse, Pato y que los auditores, que hay alrededor, y esto lo conversé con mis profes, y con el Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, de nuestra facultad, es que efectivamente hay alrededor de casi un 30% que no sabemos por quién va a votar.
Y nosotros tenemos una alta participación en voto obligatorio, o sea, cercano al 80% va a ir a votar. Y dentro de ese porcentaje, con todos los cruces que tú quieras hacer, igual hay alrededor de un 30% que no sabes por quién va a votar. Lo cual nos dice que la elección está absolutamente abierta, que los candidatos efectivamente en las 2 últimas semanas se van a poner más duros, más extremos, más rígidos, van a ir a su nicho, van a ir a buscar hasta el último voto, porque está tremendamente abierta la elección para estas presidenciales. Luz, como tú dices que hay un 30% que no se sabe por quién va a votar, ¿deberíamos entender de tu afirmación que la elección no solamente está abierta en primera vuelta, sino también en segunda? Yo creo que sí, la verdad, pero sobre todo en primera. Me cuesta visualizar una segunda vuelta, fíjate. Ya. Me cuesta mucho visualizar una segunda vuelta, pero sí te puedo decir que si tú sumas los nulos, los blancos que hoy día manifiestan, los que manifiestan en encuestas, que es igual una muestra reducida cuando tú tienes un voto obligatorio al frente, más los que no saben, lo que sí puedo afirmar es que la primera vuelta sigue estando tremendamente, muy, muy abierta. Sí, ahí Germán, bueno, ¿qué comentar respecto de eso? Yo Mira. solamente decir que, claro, Yanet Jara se ha mantenido estable entre un 25 y un 30%, pero entre las Que es el voto del candidaturas... gobierno. Así es, pero entre las candidaturas de derecha se ha visto movimiento constante, ¿no? Desde Matei a Kast, ahora desde Kast a Kaiser, y efectivamente ese movimiento puede darse hasta el último día. Eso me parece más o menos razonable. Germán. Sí, bueno, primero decir que esto de las encuestas hay que tener cuidado. Yo soy sociólogo, me sacaron la mugre de mi entrenamiento profesional con el tema de las encuestas, una de las técnicas donde más se trabajó. Es súper. Tuve profesores top en Berkeley sobre el tema de las encuestas que trabajaron en estudios de fama mundial. Entonces, me han cepillado bastante con el tema de mi formación profesional. Entonces, es un instrumento extremadamente delicado y en Chile se usa con una liviandad impresionante. Diría que hay muy pocas que tienen la seriedad metodológica como para confiar en ella. Una de ellas, de luego, histórica, porque viene hace muchos años, la metodología hasta que es la de CEP. Y creo que se ha incorporado a eso las de Mayol. Yo creo que Mayol hace encuestas que van más allá de la opinionología, por así decir, y profundiza en aspectos más bien sociológicos de las conductas votantes. Entonces, te da perfiles, te da una visión incluso de los cambios de la sociedad, en fin. Pero aún así, la de Mayol mismo muestra que está bastante abierto todo, especialmente en las candidaturas de la derecha. Entonces, es un tema. Pero voy más al tema que señalaba Luz, que yo creo que es la gran incógnita, que es el voto obligatorio y ese 30% que no se manifiesta. Y ahí traigo a colación lo que a mí me ha sorprendido recorriendo, es una pregunta que hace mucho tiempo que no se daba, creo. Y es si uno es de derecha o es de izquierda. Usted está en la lista de izquierda o en la lista de derecha. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque ese es un clivaje que no se había expresado hace rato en elecciones. No sé si porque yo no fui candidato o porque ha surgido ahora en este contexto. Me da la impresión que es más bien un fenómeno en esta elección. Y de gente, digamos, en la calle, que te lo encuentras en la feria, en cualquier parte, ¿no? Cuando tú te acercas. Entonces, eso me llama la atención y me lleva a compartir la visión de que hay una incertidumbre con respecto al comportamiento electoral. Y el segundo factor que me llamó la atención profundamente en su momento fue el resultado de la primaria del oficialismo, donde Yanet Jara saca un porcentaje que desbarató, digamos, todas las predicciones y todas las encuestas. Quedaron 62%, ¿no? Contra una candidata, por otro lado, que era fuerte, que era, como era Carolina Toá, entonces, y que todos predecían también que era la más probable triunfadora. Entonces, y eso demostró, yo lo expresé con una hipótesis que puede ser perfectamente incorrecta. Yo, esa misma noche dije yo, este es el llamado octubrismo que se expresa de alguna manera, en el sentido de que aquí hay una masa inmensa de chilenas y chilenos, yo lo percibo también en la reacción de la gente, que siente que aquí no pasó nada de lo que tendría que haber pasado en términos de cambios que cambiara la situación de millones de chilenos y chilenas, después del estallido, después de todo lo que pasó, todos los costos que se han pagado como país, y que de alguna manera, ¿no?, la candidatura de Jara podría de alguna forma expresar eso, aunque no plenamente, porque también la gente la tiende a ubicar dentro del oficialismo, desde luego. Entonces, y que es castigado en muchas partes, ¿no? Entonces, creo que hay una liquidez estructural en esta elección, y el hecho de que sea voto obligatorio ya 70% que todavía no decide,
nos vaya a dar más de alguna sorpresa. Para uno u otro lado, yo creo que no está muy claro para qué lado va a ser la sorpresa. Lo puedo decir incluso conversando con la gente, no es muy claro, la gente no expresa mucho más allá de eso. Así que yo creo que es una elección muy curiosa. Ya. Solo sé que nada sé. Entonces no sabemos nada. Solo sé que nada sé. Eso, listo. Exacto. Hay un matiz solamente, bueno, si me deja, Pato, sí. Hay un matiz respecto de las primarias en general en Chile, y es que vota un nicho muy pequeñito. Entonces, más que nada expresa, yo sé, y Germán me asiente, porque primero van a votar los que están más politizados, ¿no? Porque van a votar por sus propias coaliciones o partidos. En general no participa mucha gente. Era uno de los temores a propósito de esta primaria, de cuánta gente iba a participar. Era el anhelo también de Chile Vamos de poder incluir para que no se produjera efectivamente esta segregación o esta fragmentación de tanto candidato de derecha, ante lo cual se opusieron tanto Kaiser como José Antonio Kast, porque ahí todavía las encuestas podían marcar para un lado y otro. Frente a ese temor, bueno, cada uno quiso manifestarse en esta primera vuelta, pero en el caso del oficialismo también ocurrió eso. Era también un propio sentir, no voy a decir descontento, para algunos habrá sido un voto por descontento con este gobierno y quisieran cambiar radicalmente, o una expresión de ciertos extremos dentro de sus mismas, como la nitidez de su identidad, la identidad de izquierda frente a la de centro-izquierda, que ya se había diluido en distintos partidos, amarillos, demócratas, pensando en lo que le estaba pasando a la democracia cristiana, que es como la representación de la centroizquierda. Bueno, el socialismo siempre se mantiene, que si se unía bien a esta coalición del Frente Amplio o hacía su propia coalición de centroizquierda, son inquietudes que van pasando dentro de uno de los clivajes, ¿no? Dentro de la izquierda hay varias izquierdas, como lo es también en la derecha, para qué decir, la tremenda fragmentación que ha habido con la irrupción de distintos partidos de más extrema derecha, donde también hacia el centro uno no sabe mucho por dónde navegar para poder encontrar ese votante más amplio, que es lo que le ha tocado hacer a Evelyn Matei, de no o se identificaba con extrema y trataba de competir con Kaiser, con José Antonio, o de frentón dentro de la centro derecha, tratar de abarcar un centro que está ahí también buscando o reencontrándose con una identidad, si es que esa existe dentro de un centro político sin llamarse ni derecha ni izquierda. Me llama la atención lo que dice Germán, lo encuentro súper interesante de haber retomado, porque yo en la elección pasada, donde además fui candidata, mi sensación era todo la contraria de la que ahora dice Germán, que era, mira, parece que ya no se habla tanto de la derecha y la izquierda, o había mucho más un interés por el independiente, por la vocación, por no quiero nada con la política, no me quiero identificar con ninguno, y ahora frente a los extremismos que hemos visto, tanto en ambas candidaturas, llámese porque pertenece al Partido Comunista y uno lo identifica como dentro de una extrema izquierda o el mismo Frente Amplio, y por el otro lado Kaiser con libertarios o José Antonio Kast con republicanos, la verdad es que uno como que tiende a buscar esa identidad. Entonces sí tiene consistencia lo que dice Germán de no querer nada con la política y ojalá identificarse con los independientes, y ahí ganaron todos los independientes. Ahora el tratar de politizar mucho más una elección, tratando de identificarse o con la derecha, superderecha, extrema derecha, como quieran llamarlo, como con una izquierda que además está representada por una candidata del Partido Comunista. Entonces, muy interesante también ese fenómeno. Bueno, se me quedó una pregunta en el tintero, a ver si lo retomamos a la vuelta, porque ayer el senador Osandón, en esta entrevista en CNN Chile, dijo que Evelyn Matei debiera transparentar antes de la elección que va a votar por José Antonio Kast, o debiera manifestar su voto favorable hacia Kast. Tuvo también palabras luz para referirse a Evópoli, dijo que era un partido muy chico, que en realidad no tenía mucha incidencia, y te lo pregunto, lo podemos retomar a la vuelta, porque hay un signo de interrogación a 2 semanas de la elección. ¿Qué va a hacer Evópoli particularmente? Porque RN
tienen menos complejos para votar por Kast, la UDI para qué decir, pero Evópoli ha sido particularmente crítico con las propuestas en materia económica de José Antonio Kast, entre otras, ¿no? Así que a ver si retomamos esa posibilidad de voto, política ficción de todas maneras, pero muy probable escenario también de segunda vuelta. Cuando volvamos de la pausa, son las 9:05, hacemos un breve corte y regresamos en instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025, que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 7 de noviembre de 2025. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Bueno, son las 9:09. Para darle continuidad, y Luz, te vamos a preguntar a ti primero por razones obvias. Para darle continuidad a lo que decía Montserrat antes de la pausa,
quiero hacer mención porque es inhabitual, ¿no? De que a veces en X se dicen cosas profundas, ¿no? Y estaba leyendo hace poquitas horas un posteo que hizo alguien que seguramente tú conoces, Luz, que es Jorge Barrera, que fue el primer secretario general del Partido Republicano, profesor constitucionalista de esta universidad también y asesor del Partido Republicano en el segundo proceso constituyente, donde él señalaba, a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días, que es una comparación entre el buen resultado de la libertad avanza en Argentina con lo que podría ocurrir eventualmente en la realidad chilena, lo siguiente: Chile no es Argentina, y esta visión de que todo y solo es economía es errada. Una derecha sin alma en el poder puede causar un daño irreparable al corazón de la sociedad chilena, pero también al futuro de la propia derecha, esa que solía abrazar una visión trascendente de la persona. Es una opinión más entre muchas otras que pueden haber, pero la traigo a colación porque pienso que puede servir para el tema que había planteado Montserrat antes de la pausa. La palabra es toda tuya. Profunda reflexión. Sí, mira, con respecto a si Evelyn Matei va a apoyar, lo ha dicho varias veces, es evidente que frente a una elección entre una oposición o un oficialismo, como quieran llamarlo, pero en el fondo dos posiciones totalmente distintas, se va a apoyar a José Antonio Kast en el caso que pase. Y obviamente no tengo ninguna duda al respecto, que como coalición sí se va a apoyar al candidato del sector que gane en esta primera elección, más allá de las diferencias, de los encuentros que no han sido fáciles. Ella lo ha dicho públicamente a propósito de la polémica con los bots, ¿no? del comentario que se hizo directamente. Entonces, como que no sé si cuando uno está concentrado en ganar una elección, yo creo que ella no lo contesta todas las veces que le preguntan porque está concentrada en ella ganar para llegar a la segunda vuelta. Entonces, es como derrotista decir sí yo lo apoyo porque las encuestas lo están premiando. Acabamos de decir que está tremendamente abierto y yo creo que en eso ella también juega, y su comando y todos van a jugar con decir, oye, yo no voy a opinar respecto de eso porque estoy concentrado en ganar. Eso como primera vuelta, pero no me cabe ninguna duda, y ella también ha tenido que decirlo, que apoyaría en este caso al ganador de su sector para una segunda vuelta, y sobre todo si llega con Janet Jara. Es ridículo pensar que no lo va a apoyar o que no va a hacer nada o que va a bajar los brazos respecto de eso, pensando en el futuro de Chile. Y con respecto a Evópoli, mira, Evópoli ya tiene una experiencia anterior. A la segunda vuelta, en la última elección presidencial, sí llegó José Antonio a la segunda vuelta, y Evópoli en un peleadísimo, porque yo era secretaria general en ese momento, o presidenta, ya no recuerdo por un tema de meses, ¿verdad? Me tocó liderar ese Consejo General que entiendo que por un voto, si no recuerdo mal, ganó apoyar a José Antonio Kast en una segunda vuelta, porque como partido político, fíjate, que nos corresponde tomar posición. A veces es mucho más fácil dar libertad de acción y que en realidad cada uno vote lo que quiera, pero eso no es tomar posición respecto de lo que uno quiere para Chile. Y lo que sí se comprometió en ese Consejo General es que no se iba a ser parte del gobierno, pero que sí frente a una alternativa frente amplista como la que representaba Boric, con el cual Evópoli tiene profundas diferencias y las ha hecho saber durante estos 4 años de gobierno, y con sus poquitos parlamentarios con los cuales sobrevive, pero sí tiene un peso, a diferencia de lo que opina el senador Osandón. Creo que Evópoli con poco ha hecho mucho y le ha tocado estar en momentos históricos de nuestro país y políticamente muy jodido, como lo fueron nuestros ministros Blumel e Ignacio Briones durante el estallido social, luego durante pandemia, incluso Gloria Huth en transporte, Mary Undurraga en agricultura. O sea, nos ha tocado ministerios rudísimos, con mucha experiencia, y también nuestros parlamentarios. O sea, si no fuera por nuestros senadores, muchas de las incluso los acuerdos con el gobierno de políticas públicas para largo plazo, profunda, sin populismo, muchas de esas cosas no habrían avanzado en el Congreso. Entonces sí creo que Evópoli tiene un tremendo rol en la política chilena, también para ampliar y seguir ampliando y oxigenando a la derecha chilena desde el liberalismo,
no desde el conservadurismo, y creo que eso sí tiene que estar presente en una sociedad democrática, esa representación también. No es probablemente no mayoritaria, sabemos en el mundo, la crisis que está viviendo el liberalismo en el mundo, a mí me toca representar como vicepresidenta en la Internacional Liberal, y recuerdo haber tenido esta conversación con el presidente y el secretario general de la Internacional Liberal en la época que nos toca decidir apoyar a José Antonio Kast en esta disyuntiva ideológica, ¿no? Pero qué más lejano que los liberales de la posición de un partido como republicano, y la verdad es que a ellos, que tienen mucho más historia política que nosotros, decían los partidos tienen que tomar posición y hay que respetar la democracia interna, y si ustedes han decidido apoyar para que no gane una izquierda que está mucho más alejada, un partido comunista está al antípode de los liberales y de Bópoli, efectivamente probablemente se toma una decisión similar y va a ser institucional y va a ser votada en el Consejo General y los líderes tendrán que apoyar esa medida. Yo me imagino que en la misma lógica de la vez anterior de no ser parte de un gobierno, pero sí ser siempre, y creo que Bópoli lo ha sido, incluso siendo oposición ahora a este gobierno de Boric, constructivo y propositivo en las políticas públicas que necesita nuestro país. Sí, Germán, bueno, te doy la palabra respecto de esto, ¿no? Pero también me da la sensación cuando escucho a Luz que también hay hartas críticas desde el socialismo democrático hacia el PC, más que la candidata Janet Jara al Partido Comunista y al comportamiento que ha tenido en los últimos años. Me da la impresión, no sé si es un símil, ¿no? Pero también hay algo de eso, de decir, vamos a votar por ella, la vamos a apoyar, pero tenemos estos reparos, estas críticas también que son bien de fondo, por cierto, y son históricas. Germán, no sé si quieres agregar algo. Miren, yo creo que en esto la derecha se va a alinear, sin duda alguna. Yo creo que lo que Matei ha tratado de hacer es mantener, digamos, un perfil de candidatura dentro de la derecha y hacer electorado, tratando de capturar votos de centro. Ha logrado de algunos personajes de centro hacerlo, no sabemos con la gran masa de gente que se siente más bien en el centro lo que va a pasar en su votación. Así que yo creo que, no, en definitiva, como dice Luz, la derecha se va a alinear en su conjunto detrás de quien salga primero en la primaria. Y eso va a ser así. Puede que tenga algunas fugas, qué sé yo, pero en general eso va a ocurrir. Y por el otro lado, yo no veo, la verdad, diferencias de fondo extraordinarias, inclusive las que pueden haber expresado algunos dirigentes socialistas. Esta elección, digamos, como que se polariza en términos de posiciones bastante extremas, en realidad, sobre todo por el lado de la derecha, ¿no? Donde compiten de quién está más a la derecha. Bópoli ya está casi en el centro, ya casi hasta la izquierda, te cuento, de la derecha, pero la verdad es esa, se ha extremado la derecha, ¿no? Y están compitiendo posiciones más extremas como la de Kaiser con la de Kast para ver quién pasa a segunda vuelta. Entonces, no, yo creo que por ese lado el panorama así va a ser, y por el lado del oficialismo, pese a diferencias que puede haber, también no va a haber desorden en la votación desde ese punto de vista, porque además, no sé, pues esos dirigentes socialistas que han expresado alguna opinión han estado gobernando estos 4 años en la misma coalición con el Partido Comunista y lo han hecho en muchas ocasiones anteriores, así que yo no veo que por ese lado haya drama tampoco. El tema es lo que viene después, en realidad, ¿no? Como el país que vamos a tener después de esta elección a partir de quién sea elegido presidente o presidenta de la República. Yo creo que ahí sí que las cosas van a adquirir un carácter bastante diferente, porque si no se enfrentan los problemas muy graves que el país tiene, tanto en el aspecto económico, en el aspecto social, seguridad, etcétera, esta cosa puede deparar un futuro bastante complejo. De hecho, ya estamos retrocediendo como país frente a otros países de América Latina en cuestiones estratégicas, fundamentales, económicas. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Es decir, es un periodo en que se habría requerido otro tipo de propuestas al país que las que han estado en debate en realidad. Pero bueno, así se están dando las cosas y así el estado de la política nacional, que yo veo bastante no en la UTI todavía, pero cerca, si las cosas no mejoran. Sí, ¿algo que agregar, Luz, si no, para ir al tema siguiente? No, la verdad. Ya, pues vamos al tema siguiente entonces. Ayer se aprobó en la Cámara, no es el acto institucional definitivo, porque falta el Senado, ¿no? Pero se aprobó en la Cámara la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Fue una aprobación transversal y con una mayoría abrumadora, ¿no?
lo cual hace prever un resultado, no sé si con la misma proporción, pero con una mayoría equivalente en el Senado, lo cual nos trae varios temas a colación que quería compartir con ustedes. Primero, una cuestión que es de mera interpretación política, pero que por eso mismo la comparto, que es que aparece ante la opinión pública el Parlamento de alguna manera corrigiendo lo que no hizo la propia Corte Suprema, ¿no? Por el otro lado, lo mencionábamos ayer también, quienes escuchan este programa todos los días me excusan por repetirlo, pero es relevante el dato. Habíamos conocido en los días previos información de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, según los cuales, para efectos de la votación donde no se removió Ulloa en la Corte Suprema, hubo gestiones ante algunos ministros para que no votaran a favor de la destitución. Esto quiere decir que, habiendo pasado la Corte Suprema ya por destituciones como las de Vivanco y Verónica Sabaj, hay ciertas prácticas que seguían realizándose, ¿no? Y entonces la pregunta es si con la prácticamente sentada remoción de Ulloa termina por resolverse el problema o el problema persiste, ¿no? Y quiero finalizar con una mención que puede parecer muy idealista, pero que no hay que renunciar al idealismo. El prestigio de las instituciones de la República me parece una cuestión central en el tiempo que estamos viviendo. Todos tenemos responsabilidad en aquello, pero quienes más la tienen son los que ostentan los cargos de poder en esos mismos organismos del Estado. Bueno, esa es la introducción, Germán Correa, o Luz, partamos por ti, la palabra es toda tuya. Me quitaste las palabras de la boca, porque yo iba justamente a hacer mención a eso. O sea, uno tiene en general, la ciudadanía o mediáticamente, o quienes estamos en política o la analizamos, ¿verdad? Solemos tener los ojos críticos puestos en el poder legislativo, evidentemente, y en el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno de turno, ¿verdad? Y se nos ha olvidado, y creo que lo hemos mencionado muchas veces en este programa, por eso hago la mención del Poder Judicial y lo que está pasando ahí. Y estos son los hechos que nos hablan de, nos corresponde a todos, especialmente quienes estamos en la vía pública y política, defender las instituciones, reforzar las instituciones. La crisis institucional, desde la confianza, ¿verdad?, pública, la confianza pública que se ha perdido, pero también la degradación que ha tenido internamente todas las instituciones, es algo que tiene que parar y tiene que serlo con señales clarísimas respecto de eso. En los tres poderes del Estado, y en este caso de la República. Entonces, creo que este caso, como decías tú, que tenga que ser el poder legislativo, porque pareciera ser que dentro del poder judicial también hay prácticas, porque digo también porque en los otros dos poderes, por Dios que han dejado harto que desear y no han podido defender esas instituciones y tratar de recuperarse de confianza, lo ha hecho a través de estas acusaciones constitucionales. Entonces creo que ahí es muy importante la señal que se dio ayer, que cuando se habla de estos temas tienen que ser votaciones transversales, y hay que estar de acuerdo. Entiendo que hubo como 2 abstenciones y un rechazo y nada más, y ciento y tanto como aprobar que se siga, digamos, discutiendo respecto de esta acusación constitucional. Creo que son señales que dan esperanza, Pato, de que sí podemos conversar estos temas en serio, en profundidad, hacer los cambios necesarios y poder defender nuestras instituciones para que la democracia, el Estado de Chile y la República se mantengan o mejoren, porque digamos que tiene bastantes trizaduras, especialmente en los últimos años. Sí, bueno, más allá de que los parlamentarios tenían el derecho a votar como estimaran, igual previamente se habían expresado algunos temores sobre le pongo comillas, las redes de protección, ¿no?, del ministro Ulloa, que podrían incidir eventualmente en el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, pero parece que tales redes de existir no lograron esta vez su propósito. Sí, a mí me llamó la atención, Germán, Luz, muy cortito, lo apabullante de la votación en contra del juez Ulloa. Y viniendo sobre todo de los parlamentarios de derecha, porque él, recordemos, estaba en la Corte Suprema por un cupo de la derecha. De hecho, tiene opiniones que van en la línea de ese sector. Lo que creo que es muy positivo
en términos de la legitimidad democrática, que además los parlamentarios de ese mundo hayan votado en contra. Los que alguna vez lo promovieron. Y que alguna vez lo promovieron y que incluso también habían planteado dudas sobre las acusaciones, así que creo que eso es un dato positivo para la democracia. Pero yo quería mencionar solamente, Germán, antes de darte la palabra, un dato, porque ayer ocurrió que, bueno, hubo 3 parlamentarios, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, que decidieron no apoyar esta acusación, pero además ocurrió que posterior a la votación hubo una suerte de blindaje a Antonio Ulloa, que impidió a los periodistas que reportean habitualmente el Congreso acceder a él, cosa que es muy inusual. De hecho, emitieron una declaración pública, y hay algunos que también están planteando que esto es segunda vez que ocurre, y además en la administración de el diputado Castro, que es presidente de la Cámara de Diputados. Lo menciono como dato, porque viendo lo positivo por un lado, también este tipo de prácticas quizás no le hacen tan bien al desarrollo de las acusaciones constitucionales. Germán, la palabra es toda tuya. Sí, mira, precisamente, desde luego yo comparto y siempre he pensado, digamos, en esto que se llama la majestad de las instituciones. Yo creo que algo que en democracia uno debe preservar, el respeto a las instituciones mismas y lo que uno espera de las personas que ocupan cargos públicos, ¿no es cierto? Siempre he creído que eso es súper importante, pero eso está hoy día tan degradado por todos lados que en realidad como que nadie le toma en cuenta, y eso es parte de la crisis profunda que vivimos como sociedad a todo nivel. Entonces, creo que lo que la Corte Suprema hizo fue ponerse un bloquecito más encima, digamos, en lo que tendrá que ser alguna vez una reforma profunda del Poder Judicial, como de otras instituciones del país, las instituciones policiales, que también ahí recordemos que antes de las elecciones estábamos hablando intensamente de la reforma de Carabineros. Eso finalmente no pasó nada, y cuando las cosas no pasan nada, las instituciones se siguen degradando. No es que los procesos de degradación se paren, sino que esto continúa. Entonces, es muy preocupante lo que haya sucedido en la Corte Suprema, porque ella misma yo creo que es parte del fruto del hermosillismo, llamémoslo así, ¿no? Que es el tráfico de influencia para designar jueces, para influir sobre fallos. Yo creo que lo que demostró el tema de Hermosilla es la punta del iceberg de cosas que son mucho más extendidas en general. Entonces, que ahora el Congreso, extrañamente, la verdad, haya tomado la posición que tomó, me parece esperanzador, por lo menos en esto. Pero recordemos además que estamos en momento electoral, ¿no? Y muchas de esas personas que votaron andan en terreno. Y en terreno uno recibe opiniones de la gente, que es tremenda la opinión que tiene la ciudadanía. Por su radicalidad, la profundidad del desapego, digamos, con las instituciones democráticas en general. Es triste inclusive, ¿no? No solo porque, digamos, en mi caso creo que no soy receptor de ese tipo de críticas, por lo menos en mi trayectoria política, pero el rechazo que se sufre por parte de la ciudadanía en todos lados es impresionante. Sí, entonces, a propósito de lo que dice Germana, sin que se me esté ocurriendo que vivamos en las urnas, ¿no? Habría que pensar algún mecanismo que permita que esa soberanía popular, que parece expresarse o parece ser más incidente en época de campaña sobre el comportamiento parlamentario de los diputados y senadores, se pueda expresar también durante los periodos en los cuales no hay elecciones, ¿no? Porque si la presunción es que en época de campaña los parlamentarios le hacen más caso a sus representados, tendríamos que pensar cómo hacer que aquello fuera más permanente. Así es. Bueno, se han propuesto mecanismos en algunos momentos. Ustedes recuerdan, en el debate constitucional hubo este tema de introducir la revocación de mandato. Yo creo que eso ayudaría bastante a una mayor responsabilidad o accountability, como se llama en inglés, ¿no es cierto? La responsabilidad de responder a los electores si tuviéramos mecanismos de revocación de mandato, porque si no hay cierto grado de impunidad desde ese punto de vista, impunidad social. Entonces, especialmente en cargos de 8 años, en los de 4 también, pero en los de 8 tenemos el caso reciente del senador Soria, que entiendo que por razones de salud no está concurriendo al Parlamento, independientemente de su situación personal y de que quizás es involuntario. A mí me parece grave que una región esté prácticamente un año sin un representante en el Senado, ¿no? Claro, bueno, ahí tú tienes razones de enfermedad y debieran existir algunos mecanismos también al respecto, pero digo,
como fortalecimiento de la democracia y que realmente el Congreso, porque esos mandatos de 8 años en el mundo actual también es una exageración absoluta, digamos, ¿no? Porque yo te digo, yo he escuchado, no es cosa que a uno se le ocurra, ¿no? Algunos, no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero que dicen, mira, total tengo 5 o 6 años de tranquilidad y después los últimos 2 años, bueno, ahí me aplico porque vienen las elecciones. Y yo he escuchado eso, no es que yo lo invente. Entonces, no, y además, me parece de extrema irresponsabilidad y frescura, además. Sí. No, y además, ¿cuánto costó? Y a mí me tocó porque estábamos en época de negociación de las más de 14 elecciones que tuvimos en 2 años. El grito en el cielo por la no reelección, o sea, por ese voto de no reelección. Por eso decía, Evópoli, a pasar de ser un partido pequeño, con los poquitos votos, podía dar vuelta ese tipo de elecciones. Por la democracia, por refrescar, por oxigenar. O sea, cuando uno viene a la política con ese afán, tiene que hacerlo carne justamente a través de las leyes. Y pegaron el grito en el cielo. Y aquí, de todos los sectores, debo decirlo. Los que llevaban apernadísimo, como también la ley del pituto, y un montón de cosas. El sindicato parlamentario. Es un sindicato, para esos efectos. Ahí le gusta hacer de sindicato. Sí, absolutamente. Bueno, estamos llegando al final de nuestro panel. El tiempo no se obliga a cerrar. No nos obliga, nos insta a cerrar. Ya a la vuelta de la... Tenemos que dar tiempo para volvernos a invitar. Para la entrevista siguiente. ¿Viste? Sí. Luz Poblete, muchas gracias por haber estado acá. Hoy, como siempre, un gusto y que tengan un muy buen fin de semana largo. Misma cosa, Germán Correa, que estés muy bien. Bien, muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a tener una conversación con una gran referencia de la cultura y de las artes chilenas a propósito de la publicación de su último libro. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. ¿Sabían ustedes que sus perfiles